Lisboa. Te vemos salir de casa a pesar de que se cae el cielo. En el apuro te dejaste el pelo suelto, en instantes estará enredado. Con semejante lluvia y viento podrías cancelar el turno. El chequeo de rutina no es urgente. Además, tenés ojeras, tu hija te despertó de madrugada otra vez. Pero hiciste venir a la niñera más temprano. No vas a desaprovechar esta oportunidad de salir sola. Llevas un libro en la cartera, la apretás contra tu cuerpo como si fuera un bebé que no tiene que resfriarse. Muchas imágenes que aparecen al inicio de Lisboa, sobre todo, del cuento Lisboa, tienen que ver con un diluvio terrible que, por el cual pasé un día que tenía que ir a un control médico, uno de esos controles de rutina femeninos, y el diluvio era increíble, venía agua por todos lados, corrientes de agua por la avenida Santa Fe para el caso, la boca del subte era una cascada, de hecho casi todo eso quedó plasmado en el inicio del cuento, cuando dice: una ráfaga de viento sube desde la avenida, se mete en tu paraguas como un cardumen que cae en una red y lo da vuelta. Y más adelante dice: una corriente como una cascada baja por las escaleras de la estación y en sentido contrario un grupo de nosotras subimos por la pared de la entrada. Bueno, ya vamos a hablar de ese nosotras dentro de un rato. Pero con respecto al diluvio, más que nada fue eso, fue pasar yo misma por la situación de un diluvio y mientras lo iba pasando, iba pensando: yo voy a ir juntando estas imágenes porque en algún lugar las voy a poner. Muchas veces uno pasa por una situación y hay miles de imágenes que nos llegan en esa situación. Está en uno captarlas y almacenarlas o dejarlas pasar. Cuando uno escribe está buenísimo tener esa antena predispuesta a captar, a almacenar y a luego reciclar en ficción, en algún cuento, novela, poesía, lo que uno escriba, aquello que uno acaba de ver. Temas que aparecen en Lisboa: el diluvio que ya mencionamos, la maternidad. Esa mujer no precisaba salir sí o sí ese día, pero elige salir igual porque tiene quien se quede con su hija y entonces esa es su salida sola. Otro tema son las cucarachas. Mi hermana tiene pánico a las cucarachas y ese pánico de ella yo alguna vez tenía que meterlo en algún cuento y justamente, bueno, entró en este cuento de una forma casi protagónica. Otro tema de Lisboa es el libro como un refugio, el libro como un lugar a donde ir voluntariamente para abstraerse, para pasar a otra realidad. Y un último tema tiene que ver con una aversión mía, que es la aversión a los médicos que te dicen cosas con mucha seguridad y uno nunca sabe hasta qué punto esa seguridad es real o te están vendiendo fruta. Y también a las clínicas o instituciones en general, no solamente clínicas médicas, sino todo tipo de institución, ya que después esa mujer se empieza a perder por pasillos, por lugares oscuros que tienen que ver con un edificio donde hay una institución, ya sea médica como en este caso, o otro tipo de institución. El libro que la protagonista del cuento está leyendo es A Confissão de Lúcio de Mário de Sá Carneiro, que es un portugués. Solo leí este libro de este autor y es el mismo libro que yo estaba leyendo el día en que fui a ese control médico, estaba diluviando y surgió completo este cuento. El cuento surgió esa mañana, volví a casa, no sé si fue enseguida o después, pero la idea ya estaba completa, surgió completo, pero aspectos técnicos fueron surgiendo con el tiempo. Al principio era un cuento que estaba en segunda persona, igual que como está ahora, solo que no se sabía quién era esa segunda persona, quién le estaba hablando a la protagonista. Yo había leído algún cuento que ahora no recuerdo cuál era, en segunda persona, me había gustado la idea como recurso, contar un cuento en segunda persona, pero no había encontrado todavía el contexto, qué historia contar usando esa persona, esa voz narrativa. Y surgió para este cuento, ¿no? Una voz que podía ser la voz en la cabeza de ella, que le iba diciendo qué cosas decir. La segunda persona tiene mucho eso, el fluir de conciencia, pero enseguida me di cuenta de que yo no quería que fuera ella hablándose a ella misma, sino alguien que le hablaba a ella. ¿Y quién? El cuento estuvo un buen rato sin saber quién era esa segunda persona que estaba narrando, hasta que luego de varias relecturas y revisiones mías mismas, descubrí que quienes estaban hablando eran ellas. Y no voy a decir quiénes porque si no estoy arruinando el cuento. Mejor que el lector se dé cuenta solo al leer el cuento. Espero que esté logrado esto.
quiénes son que narran la historia. Una vez que decidí que iban a ser ellas la segunda voz, iba a ser una segunda persona del plural, tuve que hacer, por supuesto, un montón de retoques. Tiene que ver en el cuento, ¿no? Tiene que ver con también las reescrituras que uno va haciendo, retoques y a veces reescrituras completas de ciertos fragmentos, que para que entonces esta voz sea creíble tenía que hacer. El cuento lo escribí entre mayo y octubre del 2014. Y una vez que ya había hecho varias versiones del cuento, se lo pasé a mi amiga Maumi González, que de hecho me hizo un dibujo muy lindo de una cucaracha. Y luego se lo pasé a Fabián Martínez Sicardi, que me ayudó muchísimo en un aspecto de la construcción del personaje principal. Porque el personaje principal no es el que habla, hablan otros personajes. Es una voz narrativa que le habla al personaje principal. Y ese personaje principal, al no tener voz dentro del cuento, le estaba faltando un poco de profundidad al personaje en sí. Y entonces él me dio un par de consejos que me vinieron muy bien. Uno fue escribir un pequeño diario de ese personaje, cosas que a ese personaje le pasaban, para encontrar la voz del personaje. Claro que esa voz yo no la iba a usar dentro del cuento, porque el cuento tenía ya una voz definida, esta voz de la que ya hablamos. Pero para que el protagonista, la protagonista, tuviera más cuerpo, más forma, más profundidad, yo precisaba conocer más de ella. Entonces estos diarios, que por supuesto después tiré, y eran apenas unas anotaciones, no era mucho más que eso, me sirvieron mucho para conocerla más a ella y poder darle más cuerpo dentro del cuento. Y por supuesto que más allá de ese periodo de escritura y de llegar a una última primera versión, por decirlo de alguna forma, que llevó meses y que tuvo también la ayuda de la gente que ya mencioné, luego, en una etapa posterior, tuvo más revisiones, hasta que fue editado finalmente por Alto Pogo dentro del libro de cuentos Criaturas. Pasó por la revisión editorial, pasó por revisión de otros colegas amigos, pasó por la revisión de mi madre también. Muchas lecturas, mucho pulido, ya era una cosa de sacar, poner y todo, hasta que llegó a la versión final que está ahora sí dentro del libro Criaturas. Creo que es fundamental que un cuento pase por muchas etapas de revisión, sin que se nos vaya la mano también, para no sacar cosas de más, para darle el tiempo al cuento a acomodarse, a encontrar las palabras exactas. Y esa revisión tiene que ser revisión de gente en quien confiamos mucho. En quien confiamos mucho me refiero a que sabemos que tenga un buen ojo, un ojo entrenado en leer literatura, y la sinceridad de decirnos esto funciona, esto no funciona. Que no sea un amigo que nos diga está buenísimo, me encanta ese cuento y ya, porque ahí queda cristalizado en esa primera versión y no avanzamos más. Que sea alguien que tenga un ojo crítico y que nos marque las cosas. Y luego uno como autor elegir, por supuesto. Y que no sea muchísima gente, que sean unas pocas personas.